Hagamos un ejercicio de igualdad de matrices en nuestro ejemplo número 1. Me dice que encuentre A, B, C y D. Si se cumple esta igualdad, ¿no? Entonces recordemos, para que dos matrices sean iguales, yo también debo comprobar que tengan el mismo orden, ¿no? Entonces yo veo que en esta matriz de la izquierda de nuestra igualdad tengo dos renglones y dos columnas. Entonces tiene un orden 2 por 2, ¿no? Lo mismo acá, dos filas o renglones y dos columnas, orden 2 por 2. Entonces he comprobado que el orden en ambas matrices es el mismo, ¿no? Además, yo tengo que estas matrices están igualadas, ¿no? Son iguales, estamos corroborando el orden, tiene todas las características y yo puedo deducir algo, ¿no? Por comparación, vamos a entender que los correspondientes son iguales, o sea, aquellos valores que ocupan la misma posición, ¿no? Digamos, en este caso, yo tengo este valor A que está en el renglón 1 y en la columna 1, ¿no? O sea, acá tengo 1, 1. Su correspondiente sería el 1, que también se encuentra en el primer renglón y la primera columna. Por lo tanto, esos dos valores no son iguales. Yo puedo decir entonces que A va a ser igual a 1, ¿cierto? Ya, en el caso de B, su correspondiente sería 3. Entonces podemos afirmar que B es igual a 3. Si nos fijamos ahora en C, su correspondiente sería 5, ¿no? A ver si analizamos: segundo renglón, primera columna. Segundo renglón, primera columna. Por lo tanto, C va a ser igual a 5, ¿no? Y finalmente el valor de D sería igual a 2. Listo. A ver, continuamos con la igualdad de matrices. En este segundo ítem me dice que encuentre A, B, C y D en la igualdad de estas dos matrices, ¿no? Entonces, al lado izquierdo estamos viendo una matriz un poquito extensa, pero que tiene, a ver, dos elementos, ¿no es cierto?, en el primer renglón y dos elementos en el segundo, ¿no? Además tenemos una y dos columnas, ¿ya? Entonces, esta matriz de la izquierda yo la identifico como de orden 2 por 2, ¿no? Tiene dos renglones y dos columnas, ¿no? Lo mismo acá, que está más fácil de darse cuenta, también orden 2 por 2. Listo, entonces estamos con una igualdad. Eso quiere decir que los correspondientes son iguales, ¿no? Los que ubican la misma posición. Entonces tenemos para el primero A menos 2 debe ser igual a 1. Y ahí podemos formar una ecuación, ¿no? Tengo que A menos 2 es igual a 1. Me piden que hay el valor de A, B, C y D. Entonces, con estas ecuaciones que estamos formando con los correspondientes, podemos hallar esos valores, ¿no? Entonces, en el primer caso, despejando A, esto va a ir positivo. 2 más 1 me daría 3. Y ya tenemos el valor de A. Listo, vayamos por la ubicación primer renglón y segunda columna, que sería en correspondiente el 3, ¿no? Entonces, a ver, ahora diríamos que B más 7 va a ser igual a su correspondiente 3. Entonces, despejando, yo tendría B igual a 3 menos 7, ¿no? Que me daría menos 4. Listo. Ya, entonces vayamos ahora por los demás valores, ¿no? Tengo acá 12 menos 3, que sería correspondiente con el 5. Entonces lo igualamos a 5, ¿no? Entonces acá yo tendría 12 y el 3 va a pasar positivo. 5 y 3 me daría 8, ¿no? Y finalmente tendría C, 8 entre 2, 4. Ya, y por último, vamos al último valor, sería 4D menos 10, ¿no? 4D menos 10, que va a ser igual a su correspondiente 2. Listo, entonces tenemos 4D y este menos 10 pasa sumando, ¿no? 10 más 2 me va a dar 12. Despejando D, yo tendría 12 entre 4, que me va a dar 3.
Listo. Entonces con esto acá vamos a hallar todos los valores que me piden, ¿no? Me piden A, C, B y D. Ahora vamos a revisar el siguiente tema. Dice suma, diferencia y producto por escalar de matrices. Ahora vamos a revisarlo con un ejemplo. Me dice realice las operaciones indicadas o explique por qué no se pueden realizar. Ya, entonces acá lo que estamos revisando son las operaciones con matrices, ¿no? La suma, la diferencia y el producto no por escalar de matrices. Me están dando 4 matrices, ¿no? A, B, C, D. Y me piden 4 cosas para hacer, 4 operaciones, ¿no? La primera que vamos a trabajar me piden que halle A más B, ¿ya? Entonces ahora vamos a hallar A más B. Para poder hallar la suma o la diferencia de matrices, yo tengo que comprobar una condición, ¿no? ¿Cómo deben ser las matrices que yo quiero sumar o restar? Del mismo orden, ¿ya? Como en este caso, yo voy a sumar A más B, ¿no? Voy a sumar A más B. Entonces, yo debo corroborar que A y B tengan el mismo orden, ¿no? Entonces, a ver, tenemos acá la matriz A que tiene 1, 2, 3 filas, ¿no? O renglones por 1 y 2 columnas, ¿no? Ya, ¿con qué quiero sumarla? Con la matriz B. Entonces, 1, 2, 3 filas por 1, 2 columnas. Mismo orden, quiere decir que yo puedo hacer la operación, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer la operación. Vamos a colocar la matriz A primero, ¿no? Entonces yo voy a tener la matriz A que tiene elementos 2, 0 y 7, ¿no? Luego tengo menos 3, 5 y menos 1/2. Y la vamos a sumar con la matriz B. Entonces también copiamos la matriz B, 1, menos 3, 2. Y acá 0, 1 y 2. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es muy simple, ¿no? Vamos a sumar los correspondientes, teniendo cuidado de los signos, ¿no? O sea, digamos, acá yo tengo un elemento que corresponde a la primera fila y a la primera columna. Lo debo sumar con aquel en la otra matriz que corresponde también a la primera fila, primera columna. Entonces vamos a hacerlo de frente, ¿no? Es una suma muy simple. Tengo 2 más 1, ¿no? 2 más 1 y me daría 3. Entonces vamos por el siguiente valor. Este menos 3 es correspondiente con el 0. Entonces diría menos 3 más 0, me quedaría menos 3. Ya, vamos a la siguiente fila o renglón. Entonces ahora yo tengo 0 más menos 3 y me daría menos 3, ¿no? Menos 3. Ya, entonces nos toca ahora trabajar con el 5, ¿no? 5 más 1, que sería 6. Los correspondientes estamos trabajando, ¿no? Ahora nos toca el 7 correspondiente con este 2 y yo diría 7 más 2 que me daría 9, ¿no? Y finalmente vamos a trabajar acá menos 1/2 más 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría? 3 medios, ¿no? Tengo menos 1/2 más 2, me da 3 medios positivo. Listo. Entonces, esta sería la matriz A más B. Ya, ahora vamos a continuar. El segundo ejercicio me pide que halle C menos D, ¿no? Entonces, ahora yo tengo que hallar C menos D, para lo cual yo debo comprobar que son del mismo orden. Entonces, estamos hablando de esta matriz C que tiene 1 y 2 renglones, ¿no? Sería de orden 2 renglones o filas por 1, 2, 3 columnas. Orden 2 por 3, ¿no? O magnitud. Lo mismo acá para D tendría 1, 2 renglones por 1, 2, 3 columnas. Listo, ¿no? Ya sabemos los renglones o filas son horizontales y las columnas son verticales, elementos verticales. Ya, entonces vamos a
hacer la operación, ya que sí podemos, dado que tiene el mismo orden. Vamos a restar en esta oportunidad, ¿no? Entonces vamos a copiar la matriz C. Vamos a copiar la matriz C. A ver, copiamos la matriz C y la vamos a restar de la matriz D, ¿no? Entonces empezamos. Cuidado con los signos, que es lo que nos puede preocupar más en este momento, ¿no? Es muy simple. Correspondientes. Yo tendría 7 menos 6, ¿no? Que es su correspondiente. Y eso me quedaría en 1. Luego tengo menos 3 menos 0, que sería solo menos 3, ¿no? Luego tomo el 0, 0 menos menos 6, o sea 0 más 6, que sería solo 6, ¿no? Pasamos al segundo renglón. 0 menos 8, ¿no? 0 menos 8 me daría menos 8. Luego acá yo tendría 1 menos 1, que quedaría en 0. Y luego 5 menos 9, que quedaría en menos 4. Y ya está. Entonces esta sería la matriz C menos D. Ya, a ver, continuamos con la parte C. Me pide que haya C más A. O sea, tengo que sumar la matriz C más la matriz A. Identificando, tengo esta, que es mi matriz C, y esta, que es la matriz A. Ahora, si identificamos el orden, que es lo que tenemos que comprobar antes de efectuar las operaciones, yo tengo que la matriz C es de orden 2 por 3. O sea, esta matriz es de orden 2 por 3, ¿no? Y la matriz A es de orden 3 por 2. Entonces la matriz A es de orden 3 por 2, ¿no? Ya, entonces nosotros teníamos que corroborar que la condición se cumple, ¿no? Entonces yo tengo acá que este es de orden 2 por 3, ¿no? La matriz C, y la matriz A es de orden 3 por 2, no tienen el mismo orden. Ya, por lo tanto, esta operación no está definida. ¿Por qué? Porque no cumple la condición, ¿no? No se puede realizar. Listo, pasemos a la parte D, la última parte. Listo, entonces en D yo lo que tengo que hacer es multiplicar 5 por la matriz A, ¿no? Ya, entonces vamos a poner 5, que es un escalar, que va a multiplicar a toda la matriz A, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos lista la operación para realizarla, ¿no? Tengo 5 multiplicando a la matriz A. Acá la teníamos, ¿no? La matriz A. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Que este valor de 5 multiplica cada elemento de la matriz A. Entonces empecemos a multiplicar, ¿no? Vamos a tener 5 por 2, me va a dar 10, ¿no? Luego vamos a tener 5 por menos 3, que me va a dar menos 15. Luego vamos a tener 5 por 0, que nos va a quedar en 0. 5 por 5, 25, ¿no? Ahora 5 por 7, 35. Y finalmente 5 por menos 1 medio, que me daría menos 5 medios. Y ya está. Vamos con los ejemplos. En este caso me están pidiendo en la parte A que resuelva el sistema matricial, ¿no? Entonces que tengo que resolver esta ecuación. Ya, entonces, pero A y B, ¿no? Y bueno, X también resultan siendo matrices. Por lo tanto, vamos a tener cuidado con eso, ¿no? A ver, vamos a empezar a trabajar como si fuera una ecuación corriente, ¿no? Común y corriente, como una ecuación lineal. Entonces yo tengo esta expresión, 2x menos a igual a b. Entonces, ¿qué haría yo en términos generales, ¿no? Lo que yo trataría de hacer es despejar el valor de x. A ver, por lo pronto lo que puedo despejar es 2x, ¿ya? Entonces vamos a despejar 2x, tendríamos algo así, ¿no? 2x, que va a ser igual a b, y esta va a pasar sumando, ¿no? b más a. Ya, ahora vamos a reemplazar las matrices, ¿no? Ya sabemos que tenemos matrices A y B. Entonces acá yo tengo primero B, que sería esta. La vamos a escribir. Entonces yo tengo 4, 1, menos 1 y 3, ¿no? Esta es la matriz B. Y la vamos a sumar ahora
con la matriz A, que es esta de acá, ¿no? Entonces yo tengo ahí 2, menos 5, 3 y 1. ¿No? Y acá tenía yo 2x. Listo. Entonces, para sumar matrices, ¿qué necesito? Mismo orden, ¿no? En este caso, 2 renglones y 2 columnas en ambos casos. ¿Estamos bien? Ya, entonces, ¿qué hago? Voy a trabajar los correspondientes. Mantengo mi lado izquierdo, o sea, 2x igual, ¿no? Y empecemos con la suma. Tendría yo 4 más 2, que sería 6, ¿no? Luego tendría menos 1 más 3, que me daría 2, y 1 más menos 5, que me daría menos 4 acá, ¿no? Finalmente 3 más 1, 4. Listo. Ya, ahora necesitamos despejar el valor de x, ¿no? Solo necesitamos x. Ya, entonces, como decíamos, teníamos que despejar el valor de x, para lo cual yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Yo no puedo pasar este 2 a dividir por acá, pero lo que sí puedo hacer es multiplicar ambos lados, ¿no? Ambos lados de la ecuación por un medio, para así eliminar el 2, ¿no? Entonces por acá también un medio. Ya, entonces por acá podemos eliminar así y tendríamos solamente el valor de x, ¿no? Y en cada caso habría que multiplicar, ¿no? Tendríamos que multiplicar por un medio. Entonces, si yo multiplico un medio por 6 en el primer caso, lo que puedo hacer es esto, ¿no? Saco mitad y consigo 3. Entonces acá un medio por 6 me estaría quedando 3. Un medio por 2, simplifico el 2 y me queda 1. Un medio por menos 4 me quedaría en menos 2, ¿no? Luego un medio por 4 me quedaría 2. Listo. Entonces ya tenemos la matriz X, ¿no? Lo que nos estaban pidiendo. Ya tenemos la parte B de estas operaciones que estamos trabajando. También tenemos que resolver un sistema matricial. En este caso es este, ¿no? Ya, es lo que vamos a resolver a partir de estas dos matrices, A y B. Entonces, a ver, vamos a hacer el despeje primero, ¿no? Nuestra ecuación es 2x menos 3a igual a 5b. Entonces vamos a tratar de despejar la x, ¿no? Tendríamos acá 2x igual a 5b más 3a, ¿no? Esto va a pasar sumando. Ya, entonces reemplacemos las matrices, pero cuidado, delante hay un escalar, ¿no? Ahora vamos a reemplazar el valor de b, que es esto, y tendríamos aquí entonces 4, 11, menos 1 y 3, ¿no? Así. Esta es la matriz B que está multiplicada por 5. Y ahora vamos a sumar. 3 multiplica a la matriz A, ¿no? Entonces tendríamos 2 menos 5, menos 3 y 1 para la matriz A. Y esto está igualado a 2x. Listo. Entonces tenemos que hallar el valor de la matriz X, ¿no? Y tenemos que hacer operaciones. Ahora yo ya me había visto, ¿no? Y me acuerdo cómo hacía yo la multiplicación de un escalar por una matriz. El escalar multiplica cada uno de los elementos. Entonces si yo empiezo, ¿no? 5 por 4 me va a quedar en 20, ¿no? 5 por menos 1 me va a quedar menos 5. 5 por 11 me va a quedar 55. Y finalmente 5 por 3 me quedaría 15. Y está. Más, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente matriz que está multiplicada por el escalar 3. Lo mismo. Ese 3 multiplica cada elemento. 3 por 2, 6. 3 por menos 3, menos 9, ¿no? 3 por menos 5, menos 15. Y finalmente 3 por 1, 3. Ya. Entonces, siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es hacer la suma. Como son del mismo orden, 2 por 2, yo no tengo problema en hacer la suma, ¿no? Entonces, a ver, tendría por aquí correspondientes, ¿no? 20 más 6 me quedaría en 26, luego menos 5 más menos 9 me daría menos 14, ¿no?
luego 55 menos 15 me quedaría 40 y 15 más 3 me daría 18. ¿No? Y acá 2x. Listo. Finalmente ya vimos, ¿no?, que para poder deshacernos de este 2 hago una cosa muy simple. Multiplico por 1/2, pero ambos lados. O sea, acá también puedo multiplicar por 1/2, ¿no?, por un escalar. Ya, entonces esto me va a permitir que me quede solamente con el valor de x, ¿no? Ya está, de x. Y empiezo a multiplicar 1/2 por cada valor, que es como sacarle la mitad a cada uno de los elementos de la matriz, ¿no? Entonces 1/2 por 26 me quedaría 13, ¿no? 1/2 por menos 14 me quedaría menos 7. 1/2 por 40 me va a quedar 20. Y 1/2 por 18 me queda 9. Ya, entonces esta sería la matriz X que me estaban pidiendo. Ya, pasemos a ver ahora la multiplicación de matrices, ¿no? Lo vamos a analizar un poquito cómo se trabaja la multiplicación de matrices, ¿no? Si digamos me dan una matriz A con elementos A sub i j y de orden o magnitud m por n, o sea que hay m renglones por n columnas, ¿no? Y además me dan otra matriz B de elementos B sub i j y de orden o magnitud n por k. Entonces su producto va a ser una nueva matriz C, ¿no?, de elementos C sub i j y de orden m por k, ¿no? Si nos ponemos a observar un poquito más profundamente las cosas, nos damos cuenta que el orden de la nueva matriz, es el número de renglones de la primera, o sea m, y el número de columnas de la segunda, o sea k, ¿no? Entonces yo tengo, a ver, el producto vendría así, ¿no? Matriz de elementos A sub i j de orden m por n por matriz de elementos B sub i j y de orden n por k. Va a darnos una nueva matriz, de orden m por k, ¿no? Este m por k. Ahora, hay una condición. Para que yo pueda efectuar el producto o la multiplicación de matrices, se debe cumplir lo siguiente. El número de columnas de la primera matriz, o sea, en este caso n, ¿no?, debe ser igual al número de filas o renglones de la segunda matriz, ¿ya? El segundo factor. Estos dos valores deben ser iguales, ¿no?, como estamos viendo ahorita. Entonces acá tengo n y acá también tengo n. Si esto se cumple, entonces yo puedo efectuar la multiplicación. Si no se cumple, no existe la multiplicación o no está definida la multiplicación para esas dos matrices. Ya, entonces vamos a ir por el ejemplo 3, ¿no? Me dan la matriz A y me dan la matriz B. Ya, entonces quiero yo hacer dos cosas. Me pide que calcule primero el producto de A por B y luego el producto de B por A. Ya, entonces vamos a ir primero a hacer el producto de A por B. Pero primero, ¿no?, debo comprobar que se cumpla la restricción, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué orden tiene esta primera matriz, no? Tengo dos renglones y dos columnas. Entonces tengo un orden de 2 por 2, ¿no? Y la segunda matriz B tengo dos renglones, pero en este caso por 3 columnas. Ya, pero no olvidemos, lo que nos interesa es el número de filas de la primera matriz debe ser igual, número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de renglones o filas de la segunda, ¿no? En este caso 2 y 2 son iguales, por lo tanto sí se puede efectuar la multiplicación. Ya, entonces vamos a efectuar nuestra multiplicación primero de A por B. Vamos a colocar las matrices. Hemos colocado ya las dos matrices A y B, ¿no? Vamos a hacer el producto y ahora sí vamos a tomar mucha atención en lo que vamos a hacer. Vamos a obtener una nueva matriz que va a ser el producto
de A por B. Y hemos comprobado que se cumple la condición, ¿no? Número de columnas de la primera de ser igual al número de filas o renglones de la segunda. Ya sabemos que podemos hacer la multiplicación, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se hace. Ya tengo acá las dos matrices. Vamos a obtener una nueva matriz que es el producto. A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Qué haríamos? Multiplico yo la primera fila, ¿no? O sea, esta fila, por cada una de las columnas de la segunda matriz, término a término, ¿no? Como tienen la misma cantidad de términos de elementos, o sea que hay dos elementos a multiplicar por estos dos elementos. Por lo tanto, cada uno, ¿no? Término a término. Esta fila con cada una de las columnas. Y los resultados se suman, ¿no? De acuerdo al signo, respetando signos. Entonces vamos a empezar. Tendría yo esta fila por esta columna. Entonces tengo 1 por menos 1 que me da menos 1, ¿no? Y luego tengo el 3 a multiplicar por el segundo elemento de la columna que es 0. Entonces digo 3 por 0, 0. Y acá me tocaría sumar más 0. Ya estamos. ¿Listo? Misma fila por la siguiente columna. Multiplico los elementos correspondientes, ¿no? Y ¿qué hago? Lo sumo. Entonces ahora diría 1 por 5, que me quedaría 5. Y 3 por el siguiente de la columna, o sea, 3 por 4 más 12. Ya está. Ahora sigo con la primera fila, ¿no? Y me toca la tercera columna, término a término. Entonces multiplicando 1 por 2, que me va a quedar 2, ¿no? Y luego 3 por 7, que sería 21. Como es positivo, sumo, no le cambio el signo. Ya, ahora nos toca la segunda fila o renglón por cada una de las columnas, término a término, ¿no? Voy multiplicando. Entonces ahora digo menos 1 por menos 1 me va a dar 1. Y 0 por 0 me daría más 0. Listo. Misma fila o renglón, pero la siguiente columna, término a término, menos 1 por 5 me quedaría menos 5, ¿no? Y 0 por 4 me daría 0, más 0. Listo. Finalmente, la misma fila o renglón por la última columna. Entonces sería menos 1 por 2, menos 2, ¿no? Y 0 por 7, 0, más 0. Ya está. Ahora vamos a reducir, ¿no? Vamos a hacer operaciones que correspondan para finalmente terminar. Ya, entonces tendremos aquí menos 1 más 0, me va a quedar menos 1. 5 más 12 me va a dar 17. 2 más 21 me daría 23, ¿no? Primera fila o renglón. Acá que tengo 1 más 0, 1. Menos 5 más 0, menos 5. Y menos 2 más 0, menos 2. Ya, entonces este sería el producto de A por B. Una nueva matriz. ¿De qué orden? ¿Qué orden nos debería dar, no? Este orden, 2 por 3. Entonces, 2 por 3. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? 2 renglones y 3 columnas. Orden 2 por 3. Ya, vamos a continuar con la siguiente operación, ¿no? Hemos hecho A por B, nos toca hacer B por A. Entonces vamos a hacer B por A. Pero vamos a analizar algo, ¿no? De repente ya nos hemos dado cuenta que multiplicar B por A va a ser un poco complicado, ¿no? Porque el orden que tiene B es de 2 por 3. Entonces yo tengo esta matriz B que es de orden 2 por 3, ¿no? Y el orden que teníamos en A era de 2 por 2. Entonces yo compruebo el orden siempre antes de efectuar la multiplicación, porque hemos dicho a veces no se puede realizar. Entonces tendríamos que tener, ¿no?, el número de columnas de la primera matriz B igual al número de filas de la segunda matriz A, ¿no? Entonces estos dos valores, en este caso el 3 y el 2, deberían ser iguales. No son iguales, ¿no? 3 es diferente
de 2. Por lo tanto, esta operación no se puede realizar, ¿no? No está definida. ¿Por qué no está definida? Porque no cumple la condición, ¿ya? Entonces no la podemos realizar. Sobre las propiedades de la multiplicación de matrices y vamos a analizar primero este ejemplo número 4. Me dice, se muestra que aun cuando A por B y B por A están definidas, o sea, se pueden realizar las operaciones, no son necesariamente iguales, ¿no? Entonces acá, analizando esta situación, podemos concluir que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿no? No es conmutativa. A ver, acá nos ponen en la primera parte, ¿no? Me dice dadas las matrices, tenemos matriz A y B, me piden que calcule A por B y B por A, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa multiplicación de A por B y B por A y siempre teniendo cuidado de que se puedan realizar, ¿no? Entonces acá el orden es de 2 por 2 y aquí también es de 2 por 2. Para poder realizar, ya vimos, para poder realizar la operación, lo que yo tendría que comprobar es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda, ¿no? Cuando se cumple esto, sí podemos efectuar la multiplicación. Ya, entonces vamos a efectuar la multiplicación. Vamos a colocar primero las matrices que vamos a multiplicar, o sea, la matriz A por la matriz B. Ya tenemos colocadas las matrices y entonces vamos a empezar a hacer la operación. ¿Qué dijimos? Se multiplica fila por columna. Entonces yo tomo la primera fila y la voy a multiplicar por cada una de estas columnas término a término, ¿no? Entonces acá yo no tengo problema porque en la fila o en renglón yo tengo 2 elementos, ¿no? Y en la columna 2 elementos. Entonces los multiplico uno a uno. Entonces empezamos. ¿Qué hacía con los resultados? Se sumaba, ¿no? Y entonces tengo 5 por 1, que me da 5, ¿no? Y ahora 7, ¿por qué? Por 9, ¿no? Es fila por columna. Ya, entonces tengo 5 por 1, 5 y 7 por 9, 63, ¿no? ¿Qué hago? Lo sumo. Ya, pasamos misma fila, pero a la segunda columna. 5 por 2 tendría 10, ¿no? Y 7 por menos 1, menos 7. Terminamos. Tomamos ahora la segunda fila y siempre multiplicando a cada columna. Entonces ahora tengo menos 3 por 1, que me va a quedar menos 3, ¿no? Y 0 por 9, que sería más 0, ¿no? Ya, misma fila, segunda columna. Entonces menos 3 por 2 me daría menos 6 y 0 por menos 1 me daría más 0. Ya está. Entonces vamos a reducir nada más aquí. Tendría 63 más 5, me daría 68. Acá 10 menos 7, me queda en 3. Menos 3 más 0, me queda menos 3. Y menos 6 más 0, me queda menos 6, ¿no? Entonces esta sería la matriz A por B, ¿no? Matriz A por B. Ya, entonces ya tenemos todo listo para hacer la segunda parte, ¿no? La segunda parte me pide que halle B por A. Ya hallamos A por B, vamos a hallar B por A, siempre corroborando que se puede hacer, ¿no? Entonces acá tengo orden 2 por 2, acá también orden 2 por 2, ¿no? El número de columnas de la primera igual al número de filas de la segunda. ¿Puedo hacer la operación? Sí, puedo hacer la operación. Entonces empecemos. ¿Qué dijimos? Cada fila se multiplica por cada columna y los resultados se van sumando, ¿no? Entonces acá yo tendría esta fila por estas dos columnas, una por una. Entonces empiezo 1 por 5, me quedan 5, ¿no? Y acá tendría más 2 por menos 3, menos 6, ¿no? Entonces más menos 6 me daría menos 6. Listo. Misma fila, siguiente columna. Entonces 1 por 7 me da 7 y 2 por 0 más 0. Terminamos. Vamos a la segunda fila, ¿no? Entonces tendríamos por cada columna 9 por 5, 45 y menos 1 por menos 3, ¿no? Menos 1 por menos 3 me daría más 3. Misma segunda fila con la segunda columna, entonces sería 9 por 7, 63, ¿no? Y menos 1 por 0, más 0. Ya está. Entonces, finalmente yo voy a tener que B por A
haciendo las operaciones del caso, me va a quedar, a ver, 5 menos 6, me va a quedar en menos 1, ¿no? Ya, acá tendría 7 más 0, que sería solo 7. Acá 45 más 3 me daría 48, ¿no? Y acá finalmente 63 más 0 me daría 63, ¿no? Y ya está. A ver, teníamos que comprobar lo que dijeron, ¿no? La multiplicación de matrices no es conmutativa. A pesar que yo estoy trabajando con las dos matrices, ¿no? Para hacer A por B, ¿no? A por B, a ver, recordemos, nos dio esto, ¿no? A por B nos dio este resultado de 68, 3, ¿no? En la primera fila, y de menos 3 y menos 6 en la segunda, ¿cierto? Así. Esto es A por B. Y se supone que pensaríamos, ¿no? Que va a ser igual a esto, ¿no? A B por A, que tiene estos elementos. Listo, pero ya nos damos cuenta, ¿no? Estas dos matrices, a pesar de tener el mismo orden, tienen absolutamente diferentes todos los elementos, todos los correspondientes. Por lo tanto, no son iguales, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Ya, entonces concluimos en que a pesar de estar definidas A por B y B por A, o sea que se pueden realizar, no son iguales. ¿Ya? La propiedad conmutativa en las matrices no existe. Resolver el segundo ejemplo, ¿no? También me piden que multiplique A por B y B por A, me dan dos matrices A y B. Ya, entonces vamos a empezar por el producto de A por B, ya tenemos preparadas las matrices acá, ¿no? Entonces, siempre el orden hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el orden. Y en nuestro caso tenemos acá 2 por 2, dos filas, dos columnas, y acá también, ¿no? 2 por 2. Y dijimos, como siempre, lo mismo, ¿no? Este valor, número de columnas de la primera, igual al número de filas de la segunda. Entonces, cuando se está cumpliendo, para A por B, se puede efectuar la multiplicación. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Cómo multiplico? Siempre multiplico cada una de las filas por cada una de las columnas. Entonces vamos a empezar por esta primera fila y vamos a ir multiplicando término a término por cada una de las columnas de esta segunda matriz. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. ¿Qué hacía con los resultados de mis multiplicaciones? Los sumo, ¿no? A veces termino restando por el signo. Eso depende. Entonces tendría acá 8 por 1, me daría 8, ¿no? Y luego me tocaría 7 por el siguiente elemento de la columna, o sea, 7 por 9, 63. Entonces acá tendría más 63, ¿no? Misma fila, segunda columna, entonces tendría 8 por menos 2, menos 16, ¿no? Y 7 por menos 7, menos 49. Ya, segunda fila, ¿no? Igual por cada columna. Entonces empezamos. Esta fila por esta columna. Menos 3 por 1, menos 3, ¿no? Y menos 4 por 9, menos 36. Ya, ahora misma fila, segunda columna. Menos 3 por menos 2 me daría 6, ¿no? Positivo. Y menos 4 por menos 7 me daría 28 positivo, o sea, más 28. Ya, entonces finalmente ya podemos hallar A por B, ¿no? Solamente reduciendo. Ya, entonces empezamos. Tendría acá 63 más 8, ¿no? 8 más 63 que me daría 71. Acá tengo menos 16 menos 49, debemos sumar, ¿no? Entonces tendría acá menos 65. Siguiente fila tendría menos 39. Y finalmente 6 más 28 me daría 34. Listo. Ya, ahora vamos a trabajar B por A, ¿no? Vamos a trabajar B por A. Ya, entonces ya tenemos preparadas las dos matrices, en este caso B por A, el orden es el mismo, entonces no tengo problema con la restricción. Y empiezo, ¿no? Siempre primera fila por cada columna.
término a término, ¿no? Y sumo resultados. Entonces tendría 1 por 8, que me daría 8, y menos 2 por el siguiente término de la columna, o sea, menos 2 por menos 3, que me daría más 6, ¿no? Ya, misma fila, pero la segunda columna. Entonces yo tendría 1 por 7, 7, y menos 2 por menos 4, que me daría más 8. Ya, segunda fila o renglón, ¿no? Por cada una de estas columnas. Entonces tengo 9 por 8, 72, ¿no? Y menos 7 por menos 3, que me daría más 21. Ya, misma fila, pero el siguiente columna, ¿no? Entonces 9 por 7 me daría acá 63, y menos 7 por menos 4 me daría más 28. Listo. Ya, entonces ya tenemos el producto de B por A, ¿no? Y vamos a reducir. Tendría 8 y 6, que me va a dar 14. Acá 7 más 8, ¿no? Que nos da 15. Finalmente 72 más 21, que nos va a dar 93. Y 63 más 28, que nos daría 91. Ya, entonces claramente otra vez nos damos cuenta de algo, ¿no? El producto de A por B y el producto de B por A son totalmente distintos, ¿no? Entonces tengo A por B, que es diferente a B por A. No se nos cumple la propiedad conmutativa en las matrices. Vamos a ver algunas aplicaciones del producto de matrices. En el ejercicio que nos da me dice demuestre que la siguiente ecuación matricial, que es esta que nos está dando, es equivalente al sistema de ecuaciones. O sea que si yo resuelvo esto, debo llegar a esta expresión. Ahora, lo que yo entiendo aquí es un producto, ¿no? Yo tengo el producto de estas dos matrices y se supone que está igual a esta expresión. Ahora veamos. Yo tengo acá, si multiplico, ¿no? Yo tengo en la izquierda una matriz que tiene 3 filas o renglones, ¿no es cierto? Y por 3 también columnas. Mientras que la otra matriz tiene 3 filas, pero tiene una sola columna. Si queremos nosotros multiplicar, debe cumplirse que este valor del número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas o renglones de la segunda. Si puedo hacer la multiplicación. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con nuestra multiplicación, ¿no? Para estas dos matrices. Bueno, esto lo dejamos. Es una igualdad de matriz. Vamos a ver qué da aquí y vamos a comparar luego. A ver, ¿qué dijimos? Empezamos multiplicando toda la primera fila, ¿no? Por cada una de los elementos de la columna. Entonces, ¿qué diríamos? A ver, veamos. Tendría yo 1 por x, ¿no? Que me daría x. Luego yo tendría menos 1 por el siguiente elemento de la columna, que es y, menos 1 por y, menos y, ¿cierto? Finalmente 3 por z más 3z. He terminado la primera fila por cada elemento de las columnas. Voy a la segunda, ¿cierto? Entonces empecemos. ¿Qué voy a decir? Voy a decir 1 por x, ¿no es cierto? Tendría 1 por x, que me daría x, acá abajito, ¿no? Luego 2 por y, que me daría más 2y, ¿no? Y finalmente el último término de la segunda fila con el último de la columna, o sea, menos 2 por z, menos 2z. Ya, nos toca la última fila con cada elemento de la columna. Entonces tendría 3 por x, 3x, ¿no? Luego tendría menos 1 por el siguiente elemento de la columna, menos 1 por y, menos y. Y finalmente 5 por z más 5z. Ya hemos conseguido esta matriz, ¿no? Al hacer la multiplicación. Y esto está igualado a una matriz
que era de 4, 10 y 14. De acuerdo a lo que supimos del producto de matrices, ¿de qué orden es la matriz que he encontrado? Debería ser de orden 3 por 1, ¿cierto? O sea que tiene 3 filas, pero tiene una sola columna, ¿no? Tiene 1, 2, 3 filas y es una sola columna porque este es un solo elemento. Toda la expresión es un solo elemento. Ya, entonces, ¿qué orden tiene esta otra matriz? Tiene 1, 2, 3 filas, pero una sola columna. Cuando hemos visto la igualdad de matrices, ¿no es cierto? Dos matrices eran iguales y tenían el mismo orden y sus elementos correspondientes también eran iguales, ¿no? Entonces, con el principio de las matrices iguales, yo entendería que este elemento de la matriz de la izquierda es igual a este elemento de la matriz de la derecha. Entonces yo estaría diciendo, ¿no? X menos Y más 3Z es igual a ¿qué? A 4, ¿no? En la segunda fila, X más 2Y menos 2Z es igual a 10, ¿no? Y la última fila, 3X menos Y, 3X menos Y más 5Z es igual a 14. Ya, si comparamos el sistema que nos dieron con lo que acabamos de hallar, es exactamente el mismo, ¿cierto? Tiene todos los elementos iguales. Por lo tanto, está demostrado, ¿no?, que el producto de estas matrices era lo mismo que decir este sistema de ecuaciones.